reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? Mi nombre es Miguel. Ser taxista nunca fue mi plan original, pero después de años de trabajos que no me llevaban a ningún lado, encontré un cierto consuelo en las calles siempre cambiantes de la ciudad. Conducir se convirtió en mi meditación y cada pasajero una nueva historia que escuchar. Pero una noche, la rutina se rompió y me encontré en medio de una historia que jamás habría querido ser parte. Era una noche fría de noviembre, de esas en las que el aliento se congela en el aire y la ciudad parece retraerse sobre sí misma. Los clientes habían sido pocos y distantes esa noche, por lo que cuando vi la mano alzada de un hombre en la esquina de una calle mal iluminada, no dudé en detenerme. El hombre que subió a mi taxi era grande, con una capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro. Su voz era profunda y directa, proporcionando una dirección en una parte de la ciudad conocida por ser problemática, pero el trabajo es trabajo, y yo no era quien para juzgar. Mientras conducía, intenté iniciar una conversación, como es mi costumbre, pero el hombre permanecía en silencio, su mirada fija en la ventana, como perdido en sus propios pensamientos o quizás evitando los míos. La atmósfera en el coche se tornó tensa, un silencio cargado que comenzó a llenarme de inquietud. La dirección que me dio llevaba hacia las afueras, a una parte de la ciudad donde los edificios se desmoronan bajo el peso del abandono y las calles están siempre en sombras. A medida que nos adentrábamos en esta área desolada, mis instintos me gritaban que algo no estaba bien. Al llegar al destino, el hombre finalmente habló, su voz cortante como el viento helado. «Espera aquí», dijo, antes de desaparecer en un edificio que parecía tan vacío como el cielo nocturno. Esperé, cada minuto estirándose como una eternidad, mientras una sensación de peligro crecía dentro de mí. Cuando el hombre regresó, había algo en su andar, una urgencia que no había estado allí antes. Se deslizó de nuevo en el asiento trasero y con una voz que admitía no réplica, me ordenó conducir. El viaje de regreso estaba envuelto en un silencio aún más denso, roto solo por el sonido ocasional de su respiración, rápida y pesada. Cada semáforo en rojo era un tormento, cada parada un ejercicio de control. Sentía la presencia del hombre en cada fibra de mi ser, un presagio oscuro que no podía sacudir. Fue entonces cuando ocurrió. Apenas a unas cuadras de su destino final, el hombre se inclinó hacia adelante, su aliento caliente en mi nuca. Sentí el frío metal de un objeto contra mi cuello y su voz, ahora un siseo amenazante, perforando la tranquilidad de la noche. «Dame todo lo que tengas». El miedo se apoderó de mí, pero también la indignación. No iba a ser una víctima en mi propio taxi. Con una mano agarré el objeto, sorprendiéndome al descubrir que era solo un bolígrafo, un intento desesperado de intimidación. Aprovechando su momentánea sorpresa, pisé el acelerador, lanzando al hombre contra el asiento trasero. El coche se detuvo con un chirrido frente a la dirección que había dado, pero él no se movió para salir. En cambio, se quedó allí, mirándome a través del espejo retrovisor, su rostro finalmente visible bajo la luz tenue. No había ira, solo una profunda desesperación. «Lo siento», murmuró antes de salir del coche y desaparecer en la oscuridad de la noche. Me quedé sentado, temblando, intentando procesar lo que había ocurrido. El peligro había pasado, pero la sombra de la noche permanecería, un recordatorio oscuro de la vulnerabilidad que enfrentamos cuando las luces de la ciudad se desvanecen y nos dejan solos con desconocidos en la oscuridad. Intenté recomponerme, respirando hondo para calmar el temblor de mis manos. Pero la imagen del hombre, derrotado y desesperado, se grabó en mi mente. ¿Qué desesperación lo llevó a intentar robarme con una simple pluma?
La ciudad, con todas sus luces y sombras, a menudo oculta más tragedias de las que nos damos cuenta. El resto de la noche fue un borrón. Las calles, una vez familiares y acogedoras, ahora se sentían amenazantes, cada esquina ocultando potenciales peligros. La confianza que siempre había tenido en mi capacidad para juzgar a mis pasajeros se había desmoronado, dejando en su lugar un vacío lleno de dudas y preguntas sin respuesta. Cuando finalmente llegué a casa, el sol ya estaba asomando, pero la luz del día no logró disipar la oscuridad que se había asentado en mi corazón. La imagen del hombre, su disculpa susurrada, me perseguía, un fantasma más en las calles que recorría cada noche. En los días siguientes, la angustia y la desesperación del incidente no hicieron más que crecer. Veía el rostro del hombre en cada sombra, escuchaba su disculpa en cada silencio. La ciudad, una vez un lugar de infinitas posibilidades, se había transformado en un laberinto de miedo y paranoia. No podía seguir así. Necesitaba respuestas. Con la poca información que tenía, comencé mi propia búsqueda, siguiendo las pocas pistas que había recogido de aquel encuentro. Las calles que una vez había recorrido con indiferencia, ahora eran el escenario de mi obsesiva búsqueda de la verdad. Finalmente, mis esfuerzos dieron frutos, pero no de la manera que esperaba. Encontré al hombre, no en las sombras de un callejón, sino en las frías bancas de un parque, su figura encorvada y solitaria apenas visible bajo la luz tenue de la mañana. Me acerqué con cautela, preparado para cualquier eventualidad. Él levantó la vista, sus ojos mostrando un atisbo de reconocimiento antes de bajarlos nuevamente, vencidos. La conversación que siguió fue una confesión de desesperación y pérdida, de un hombre que había sido consumido por la ciudad tanto como ella lo había ignorado. No había justificación para sus acciones y él lo sabía, pero había algo en su relato, en su aceptación de su propia desolación, que me tocó profundamente. Dejé al hombre en el parque, no sin antes darle algo de dinero y algunas palabras de consuelo, aunque dudaba de cuánto podrían realmente ayudar. Al alejarme, sentí una mezcla de alivio y tristeza, una comprensión de que ambos éramos víctimas de la misma ciudad, aunque de diferentes maneras. La experiencia cambió mi forma de ver la noche, la ciudad y a mí mismo. Ya no soy el taxista despreocupado que era antes. Ahora soy alguien que ha visto las profundidades de la desesperación humana y ha salido del otro lado. Todavía conduzco, pero ahora lo hago con una nueva perspectiva, uno que reconoce tanto la luz como la oscuridad que habita en las calles de la ciudad y en los corazones de aquellos que la recorren. La experiencia me enseñó a escuchar más, a juzgar menos. Los pasajeros venían y se iban, cada uno llevando consigo su propio mundo, sus propias batallas. Y yo, en mi asiento del conductor, me convertí en algo más que un simple taxista. Me convertí en un testigo silencioso de sus vidas, ofreciendo no solo un viaje a través de la ciudad, sino también, esperaba, un momento de paz en medio de sus tormentas. La noche en que un pasajero intentó robarme se quedó conmigo, no como un recuerdo de miedo, sino como un recordatorio de nuestra compartida humanidad. La desesperación del hombre era real, tan tangible como las calles que recorría cada noche. Pero en lugar de dejarme consumir por el miedo, elegí dejar que la compasión guiara mis acciones. Así, mientras el amanecer se cernía sobre los edificios, bañando la ciudad en una nueva luz, supe que las noches de trabajo ya no serían las mismas. Ahora tenía un propósito más profundo, un compromiso renovado no solo con mi oficio, sino también con mis semejantes, porque en el reflejo pasajero del retrovisor vi más que solo una ciudad, vi la suma de todas nuestras historias, entrelazadas en el vasto y complejo tapiz de la vida. Y en ese vasto tapiz, cada noche, me esforzaba por ser una luz en la oscuridad para quien quiera que entrara en mi taxi,
ofreciendo seguridad, consuelo y quizás una pequeña dosis de esperanza. Solo si te atreves, quédate al siguiente relato. Me llamo Enrique y he sido taxista en la ciudad durante más años de los que puedo recordar. Al principio, conducir un taxi no era más que un medio para ganarme la vida, pero con el tiempo se convirtió en una parte de quien soy. Las calles de la ciudad, con sus luces parpadeantes y sus infinitas historias, se convirtieron en mi hogar lejos del hogar. He visto de todo desde el asiento del conductor, alegrías, tragedias, comienzos y finales, pero nunca nada como lo que ocurrió aquella noche. Era una noche típica de invierno, con una niebla espesa que se adhería a todo como un sudario. La ciudad, usualmente vibrante, parecía contenida, casi expectante, bajo el manto de la neblina. No esperaba muchos clientes, pero aún así, me sorprendió la falta de actividad en las calles. Estaba a punto de decidir que era hora de regresar a casa cuando la vi. Una figura solitaria en la acera, una mujer con un largo abrigo negro y un velo que le cubría el rostro. Algo en su postura, la forma en que parecía esperar en la densa bruma, me impulsó a detenerme. Quizás fue instinto, quizás curiosidad, pero en ese momento sentí que debía ofrecerle un viaje. Ella subió al taxi sin una palabra, señalando hacia adelante cuando le pregunté su destino. Al principio, traté de hacer conversación, pero ella permanecía en silencio, su presencia en el asiento trasero un peso silencioso pero palpable. Conforme nos adentrábamos en las partes menos transitadas de la ciudad, la niebla se volvía aún más densa, tragándolo todo a nuestro paso. De repente, ella me indicó que detuviera el coche. Estábamos en una calle que no reconocía, un callejón sin salida cubierto por la sombra de edificios abandonados. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando ella me dijo, con una voz que era apenas un susurro, pero clara como el cristal: «Es aquí». Quise preguntarle por qué había elegido ese lugar, qué significaba para ella, pero cuando me di la vuelta, el asiento trasero estaba vacío. La puerta no se había abierto, no había oído ningún sonido, simplemente había desaparecido. Me quedé allí, aturdido, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. La lógica me decía que debía irme de allí, que debía tratarse de algún truco de la mente cansada. Pero una parte de mí necesitaba respuestas. Con la linterna en mano, salí del taxi y me aventuré en la oscuridad del callejón, cada paso resonando en el silencio como una acusación. Lo que encontré al final del callejón cambiaría el curso de mi vida para siempre. Al final del callejón, mis ojos se encontraron con una escena que jamás hubiera esperado. Había una vieja puerta de madera, desgastada y abandonada, que parecía pertenecer a otra época, completamente fuera de lugar en medio del moderno abandono urbano que la rodeaba. Alumbré la puerta con mi linterna y vi algo grabado en la madera, un nombre y una fecha: Lucía Martínez, 1987. Una sensación de inquietud me recorrió. El nombre no me decía nada, pero la precisión de la inscripción me hizo dudar. Movido por una mezcla de curiosidad y una necesidad inexplicable de entender, empujé la puerta. Crujió con una resistencia que hablaba de años sin ser abierta, revelando un pasillo oscuro que conducía a lo que parecía ser una serie de habitaciones abandonadas. El aire dentro era frío, cargado de polvo y de un pasado que se sentía palpable en la atmósfera. Con cada paso, el haz de mi linterna descubría muebles cubiertos de telas, fotografías descoloridas en las paredes y objetos personales esparcidos como si sus dueños los hubieran dejado allí ayer. Pero no había signos de vida, solo el silencio y el peso de historias no contadas. Fue entonces cuando algo en el suelo captó mi atención. Era un diario, su cuero gastado y sus páginas amarillentas por el tiempo, pero bien conservado a pesar de los años. Lo recogí y al abrirlo,
Vi que pertenecía a la misma Lucía Martínez de la Puerta. Las entradas detallaban su vida en la ciudad, sus esperanzas, sus miedos y su amor por un hombre que, según sus palabras, la había llevado a ese mismo lugar. La historia se tornó más oscura y desesperada con cada página. Hablaba de promesas rotas, de un secreto que Lucía había descubierto y que temía que fuera su perdición. La última entrada estaba marcada por la fecha de la noche en que desapareció, dejando el relato inconcluso, lleno de preguntas sin respuesta. El diario cayó de mis manos cuando escuché un sonido detrás de mí, un crujido como de alguien caminando sobre el suelo viejo. Giré rápidamente, la linterna temblando en mi mano, pero solo había vacío. El sonido, sin embargo, persistió, moviéndose hacia una puerta al final del pasillo que había permanecido cerrada hasta entonces. Con el corazón latiendo en mis oídos, me acerqué a la puerta, cada fibra de mi ser gritando que debía irme, pero la necesidad de respuestas me empujaba hacia adelante. Abrí la puerta con cuidado, y lo que vi dentro cambiaría para siempre la forma en que entendía el mundo. Había una habitación, intacta como si fuera una cápsula del tiempo, con una única silla y una mesa. Sobre la mesa había una serie de recortes de periódicos, todos relacionados con la desaparición de Lucía Martínez. Pero lo que heló mi sangre fue el recorte principal, una noticia que no recordaba haber visto nunca, con la foto de la mujer que había subido a mi taxi esa noche, la misma Lucía Martínez, desaparecida hace más de 3 décadas. La habitación, el diario, los recortes, todo apuntaba a una verdad que se negaba a permanecer enterrada. La realidad de lo que había descubierto golpeaba con fuerza. Lucía Martínez me había llevado a través del tiempo y la memoria, pidiendo que su historia no fuera olvidada. Salí de la casa sintiendo el peso de una historia que había trascendido el tiempo, una historia de amor, traición y un misterio que había permanecido sin resolver durante años. Sabía que debía hacer algo, que debía contar la historia de Lucía, asegurarme de que la verdad saliera a la luz. Con esa determinación volví a mi taxi, dejando atrás el callejón, la casa y un pasado que había roto la barrera del tiempo para encontrarme. La ciudad nunca volvería a ser la luz de la mañana. Conduje de vuelta a la civilización. Las primeras luces del alba teñían el cielo de colores que parecían ajenos después de lo vivido. No podía sacudirme la sensación de que algo de Lucía había permanecido conmigo, como si al descubrir su historia hubiera desatado algo que no podía o no debía ser contenido. Cuando llegué a la comisaría más cercana, con el diario de Lucía en mano y la historia ardiendo en mis labios, me encontré con escepticismo y miradas de duda. Pero insistí. Necesitaba que alguien más supiera, que alguien más creyera. Finalmente, un detective accedió a seguirme de vuelta al callejón, al umbral de aquel misterio. Pero cuando llegamos, el callejón estaba irreconocible. La puerta de madera, la inscripción, la cabaña, todo había desaparecido, como si nunca hubieran existido. En su lugar, solo había una pared lisa, parte de un edificio antiguo, sin señales de la puerta o de la casa que juraba haber explorado. El detective me miró con sospecha, la incredulidad clara en sus ojos. Intenté explicar, insistir, pero las palabras sonaban vacías, incluso para mis propios oídos. ¿Había sido todo una alucinación? ¿Un producto del agotamiento y la soledad de la carretera? No. El diario aún estaba conmigo, prueba tangible de la realidad de Lucía. Excepto que, al abrirlo para mostrarle al detective, encontré todas las páginas en blanco. No había rastro de la historia que había leído, ni de la confesión que Lucía había plasmado en ellas. Confundido y desesperado, regresé a mi taxi,
dejando atrás las sospechas del detective y el eco de mis propias dudas. Pero al arrancar el motor, vi algo que detuvo mi corazón. En el asiento trasero, reflejada en el espejo retrovisor, estaba la silueta de Lucía, su imagen tan clara y tan triste como la noche en que la vi por primera vez. Ella no dijo nada, pero su presencia era una sentencia, una revelación de una verdad que iba más allá de la comprensión. En ese momento, supe que la historia de Lucía no estaba destinada a ser contada, que algunos misterios están destinados a permanecer en la sombra, ocultos en las profundidades de la noche y el olvido. Con un pesar que no conocía, conduje hacia el horizonte naciente, dejando atrás la ciudad, la historia de Lucía y cualquier esperanza de olvidar. La carretera ante mí se extendía infinita, pero sabía que ya no viajaba solo. Lucía y el secreto oscuro que la mantenía atada a este mundo eran ahora mis eternos compañeros de viaje, condenados a vagar juntos por las carreteras solitarias, en la penumbra eterna entre la realidad y el misterio. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.